tratamos ahora de explicar en qué consiste la técnica de doble balón. Y hemos de decir que en principio seguimos los mismos pasos que en una endoscopia convencional. Es decir, tenemos el perro con su abrebocas y vamos a hacer el abordaje oral, avanzando el endoscopio hasta el estómago para llegar a los primeros tramos de duodeno. Bien, el secreto está luego para entender un poco la técnica, que vamos a ver videoclips que lo explican, pero en principio tenemos que explicar estas maniobras previas que realizamos en la técnica de doble balón. Una vez que hemos fijado, una vez que hemos avanzado el endoscopio hasta duodeno, tendremos que fijarlo con un balón. Ese balón lo controlamos con el aparato que hemos visto antes desde el exterior y vamos a inflarlo de tal manera que la punta, el extremo distal del endoscopio quede fijado a duodeno. Posteriormente vamos a avanzar el sobretubo, que se puede deslizar sobre ese endoscopio. Pues bien, lo vamos a avanzar también hasta la posición más cercana. Hay un límite que nos avisa, lo vemos por los centímetros que están dibujados en el tubo del endoscopio. Pues vamos también a avanzar el sobretubo hasta una determinada marca y vamos también a fijarlo con un balón, de tal manera que ya tenemos el endoscopio y el sobretubo fijados con sus respectivos balones. ¿Para qué? Porque luego vamos a retirar ambos hasta el tope físico que nos permita el animal, de tal manera que se produzca una retracción de las asas intestinales. Posteriormente, ¿qué hacemos? Tenemos que desinflar el balón del extremo distal del endoscopio, ¿verdad? Y al haberlo ya desencajado, desencajado de esa posición, ya podemos avanzar con el extremo distal del endoscopio. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras avanzamos con el endoscopio nos damos cuenta que el balón del sobretubo sigue inflado, porque nos hace como si dijéramos de soporte, de resistencia para que podamos avanzar. Bien, una vez que hemos avanzado con el endoscopio, vamos de nuevo a fijar el balón del endoscopio, de tal manera que una vez que esté inflado, pues ya nos hace también de soporte. Entonces procedemos a desinflar el balón del sobretubo con el fin de poder avanzar ahora con el sobretubo hasta lo más próximo, hasta la marca que nos indique en el tubo del endoscopio. Avanzaremos de nuevo con ese sobretubo. Bien, una vez que hemos avanzado, ¿qué hacemos? Pues de nuevo inflamos el balón del sobretubo y con los dos inflados retiramos en bloque. Es muy importante ese inflado de ambos balones para poder retirar en bloque y acortar los segmentos intestinales. Bien, esto puede parecer algo complicado, pero es la base del procedimiento que, repitiéndolo una y otra vez, nos permite avanzar a nivel del intestino delgado, en estos tramos de yeyuno que no son abordables por la técnica convencional. Bien, realmente no es tan complicado. Si nos fijamos en un experimento hecho con vísceras intestinales de cerdo, podemos ver cómo avanza el endoscopio. Llegamos a un determinado punto donde vamos a inflar el balón del endoscopio, vemos también ahí inflado el del sobretubo y entonces retiramos en bloque. Con esa maniobra de retirada, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que las asas intestinales queden como si dijéramos en una especie de acordeón, ¿verdad? De tal manera que hemos acortado el segmento intestinal. Este es un poco el secreto de la técnica de doble balón. ¿Por qué? Porque una vez que tienes en forma de acordeón esas asas intestinales, estás avanzando realmente. Luego desinflamos de nuevo el balón del endoscopio y ello nos permite seguir avanzando. Lógicamente, al haber acortado el segmento intestinal, estamos avanzando sobre esa distancia, vamos ganando distancia poco a poco. Como esta maniobra la repetimos una y otra vez, lo de la retirada en bloque, conseguimos avanzar en el yeyuno, y todo con un endoscopio de solamente 2 metros, pues vamos a recorrer bastante más longitud. Eso es un poco lo que nos tiene que quedar claro de la técnica. Aquí lo vemos perfectamente en la maniobra de retirada y cómo acortamos realmente. Esto es gracias a que las asas intestinales pues no tienen unos nexos de unión muy fuertes, están bastante laxas y no provocamos ningún daño.
Bien. Por lo tanto, hemos conseguido el avance del endoscopio y disminuir las asas intestinales. Bien, necesitamos siempre una ayuda externa de una persona que nos mantenga el instrumento, también para avanzar el tubo y el sobretubo, que muchas veces pues tiene que estar bien lubricado, hay que ir inoculando pues alguna sustancia, algún tipo de aceite o agua sencillamente, para que la fricción sea mejor, para retirar el sistema, para controlar el inflado y el desinflado, y por supuesto para la monitorización anestésica del animal. Bien, aquí vemos cómo en estos experimentos que hicimos en la Facultad de Veterinaria de Murcia, pues empleamos un control fluoroscópico y vemos cómo, estando el animal en decúbito supino, se obtuvieron radiografías de ese plano abdominal, y de esa manera podemos ver pues la evolución y las maniobras de rectificación con el endoscopio. Aquí estamos viendo una imagen ya real endoscópica del yeyuno, Estamos viendo intestino delgado en esa parte que normalmente no podemos explorar con las técnicas convencionales. Es un tramo pues bastante largo, como hemos visto en la longitud aproximada en las diferentes razas. Esto ya son imágenes de yeyuno. Bien, en estos experimentos previos pues también utilizamos marcaje con tinta china en la submucosa. ¿Para qué? Pues para marcar hasta dónde llegamos. Es decir, con todas estas maniobras llega un momento que no podemos avanzar más o muy poco, entonces es conveniente pues no hacer más intentos, marcamos con tinta china y empleamos entonces, después del abordaje oral, el abordaje anal. Vamos a intentar llegar por recto a la misma zona que hemos marcado. De hecho, pues aquí vemos cómo estamos aplicando la tinta china en la submucosa. Eso va a dejar una coloración permanente en la zona que será fácilmente identificable en el abordaje anal. Hemos de tener en cuenta que cuando en el abordaje anal entramos por el ano, pasamos recto, colon, nos vamos a meter a ilion, y desde ilion abordaremos el yeyuno por su parte más distal, intentando llegar al punto de marcaje. Esto lo conseguimos en una serie de perros y está publicado. Bien, decir que con esta técnica también se pueden obtener biopsias. Aquí hay un ejemplo, se obtienen muestras de suficiente tamaño gracias a que el canal de trabajo del endoscopio pues es uno convencional, que entra perfectamente todo este tipo de pincería. La duración del procedimiento, sumando el abordaje oral y el anal, pues es largo, es cierto, en torno a las 2 horas. Bien, es verdad que en las últimas exploraciones lo hemos limitado, porque llega un momento que el avance es tan corto que no merece la pena estar intentando avanzar más, y realmente se ha recorrido una parte significativa del yeyuno, que puede ser suficiente para un uso clínico. En estas pruebas, pues bueno, la longitud de inserción estimada fue de 4,95 metros, con un endoscopio de 2 metros, lo que da idea de la gran utilidad de esa técnica de doble balón descubierta por Yamamoto. En humana, pues los tiempos medios están en esos intervalos entre 100 y 240 minutos. Aquí vemos cómo es fácilmente visible la evolución de la exploración, cómo el primer metro se recorre con 4 maniobras de rectificación, mientras que el segundo metro requiere 5, es decir, a medida que vamos avanzando normalmente requerimos más maniobras, y también vemos cómo los tiempos van aumentando, es decir, la eficacia del procedimiento, del avance del tubo, va disminuyendo. Por lo tanto, llega un momento que es aconsejable el no seguir repitiendo la técnica, por una cuestión de tiempo. En total, bueno, pues se hicieron 26 maniobras en estos animales experimentales que utilizamos, y al inicio los avances de 30 centímetros eran frecuentes. Sin embargo, al final lo que más predominaba eran los avances de solamente 10 centímetros. Bien, el abordaje en la técnica de doble balón se va a elegir según la lesión, si sabemos que está más craneal o más caudal, que puede ser fácilmente diagnosticable por métodos de imagen,
convencionales, y una vez visto esto, pues vamos a hacer la técnica de doble balón. Incluso pues podemos combinar las dos técnicas, los dos abordajes, oral y anal, si consideramos que debemos recorrer más partes del intestino delgado. En todo caso, es posible ver todo el intestino delgado con la técnica de doble balón. Hay un ligero problema técnico, el que estamos mucho tiempo maniobrando y a veces pues queda acumulado aire. Tiene también fácil arreglo, que es ir retirando ese aire a medida que nos retiramos en la exploración del intestino delgado. Bien, la capacidad diagnóstica pues es muy amplia, y en cuanto a seguridad de la técnica, en humanas se han comunicado muy pocas complicaciones, muchas veces por unos problemas de tipo primario no ligados a la técnica, como era un linfoma maligno, donde pues por la quimioterapia usada pues había una mayor sensibilidad a la perforación, otro paciente con enfermedad de Crohn con dolor y fiebre, y ahora se está reportando algún caso de pancreatitis, pero en porcentajes muy bajos, y bueno, hay hospitales donde se está utilizando en medicina humana pues la técnica de manera convencional, sin apenas efectos secundarios. Por lo tanto, un poco como principio, evitar avanzar si vemos lesiones graves, y es una norma que es válida para toda la técnica endoscópica, no solo la de doble balón. O sea, en cuanto a seguridad, podemos decir que es prácticamente similar a la técnica endoscópica convencional. Las ventajas no solo son diagnósticas, sino nos permitiría hacer posibilidades ya terapéuticas, y aquí tenemos algunas, como hemostasia, polipectomía, resección de mucosas, dilatación con balón o colocación de prótesis. En la imagen vemos una ampliación de esas vellosidades de intestino delgado en la zona que hemos marcado con tinta china. Bien, hablando de las limitaciones o desventajas, el alto tiempo de exploración sería una de ellas, pero hemos visto que se puede acortar de una manera sensata, razonable, ¿verdad?, para conseguir aquello que queremos, aunque no exploremos todo el intestino delgado. Bueno, requiere anestesia, lógicamente, todo ese tiempo, y un personal auxiliar, puesto que la técnica utilizamos varios aparatos, requiere mejorar la fricción, etcétera, etcétera. Necesitamos una persona auxiliar. El control fluoroscópico que hemos mencionado para controlar las maniobras de rectificación es empleado en humana. Sin embargo, en medicina veterinaria estimamos que no es estrictamente necesario, puesto que el acceso por el ilion pues es perfectamente abordable, sin ningún problema, llegar a yeyuno, a diferencia de humana, donde hay una mayor dificultad por la anatomía. Entonces el control fluoroscópico no es imprescindible en veterinaria. Y bueno, también decir que hay una dificultad en conocer a qué profundidad real estamos, puesto que podemos ir apuntando los centímetros que avanzamos. Es una aproximación un poco subjetiva, eso también es una limitación, pero bueno, tenemos una aproximación bastante real. Como conclusiones, la alta eficacia diagnóstica menos potencial de la enteroscopia de doble balón en medicina veterinaria, al igual que se está haciendo ya en humana. La seguridad, no es una técnica peligrosa en sí, y sus grandes posibilidades terapéuticas y sobre todo diagnósticas, al permitir tomar biopsias de segmentos intestinales, como es el yeyuno, que es el más largo y donde pueden asentar procesos que de otra manera no podríamos diagnosticar. Se nos ocurre a todos, pues dentro de esas posibilidades diagnósticas, la IBD, la enfermedad intestinal inflamatoria, la hipermultiplicación bacteriana, problemas de linfangiostasia, neoplasias como adenocarcinomas o linfomas, estrechamientos, etcétera. De hecho, pues tenemos publicado un caso de enfermedad intestinal inflamatoria con la particularidad de que solamente afectaba a tramos de yeyuno, y por un diagnóstico convencional, o sea, con endoscopia convencional, no pudimos diagnosticarlo. Pues aquí vemos una imagen de una infiltración bastante importante de esos tramos de yeyuno. Y muchas gracias.